Sí, pero eso está muy estudiado. Hay un autor italiano, Giuliano da Empoli, que tiene un libro que se llama Los ingenieros del caos y que describe cómo se utilizan los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los no tradicionales, los medios de comunicación, digamos, de señal aire o de cable y los medios de las redes sociales para construir, más que para posicionar a una candidatura, han servido para demonizar alternativas que sean unas amenazas serias al poder real, a los privilegios del poder real, a la expropiación de privilegios por la garantía de los derechos. Esto está muy estudiado, por ejemplo, desde la época de Berlusconi, el movimiento 5 estrellas en Italia, que no se sabía si era de izquierdas o de derechas. Esto de que por ejemplo, este lugar común que se ha repetido últimamente en los últimos procesos electorales aquí mismo en Ecuador, que no, ya no existen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, y ese tipo de lugares comunes que se repiten ya vienen de otros lados, y por ejemplo también con el tema del crecimiento de la ultraderecha, el crecimiento del trumpismo. Hubo un último estudio hace poco que sacó una universidad de Ámsterdam diciendo la cantidad de noticias falsas o las famosas fake news que esparcen, pero se enfoca específicamente en los representantes políticos de los diferentes parlamentos europeos y angloamericanos y europeos. Y dan cuenta de que hay una diferencia abismal entre las noticias falsas que difunden los políticos de extrema derecha versus los de izquierda. Y, por ejemplo, los escándalos que sucedió con Cambridge Analytica en el tema del Brexit, en el tema también de la primera elección de Donald Trump, o en el tema de la elección argentina del 2015, o en el tema de la elección de Bolsonaro. Entonces, es un fenómeno que está estudiado y, claro, la alternativa a eso, cuando tenemos, por ejemplo, habíamos iniciado la charla con el tema de la propaganda paraestatal. ¿Qué significa la propaganda paraestatal? No necesitas medios públicos. Tienes a periodistas prepago que muchas veces, además que son mercenarios y que cobran por lo que dicen, realmente sienten su odio visceral o más bien son bastante, son como peones de un patrón fuimos gobernados por el patrón de la banca y ahora somos gobernados por el patrón de la agroexportación banquera también. Entonces, sí, es un fenómeno, pero fíjese cómo termina sucediendo. Digamos, el anterior presidente tenía una buena popularidad el primer año y luego mandó una consulta popular y perdió 7-0 en la consulta popular. Y recién, digamos que en términos temporales, todavía no llega digamos, a diluir completamente su apoyo. Pues lo mismo pasa con el presidente Milei en Argentina, que tiene un piso de un 40% que todavía no lo termina de bajar, pero la actividad económica en Argentina está destruida, y vienen los apagones, vienen los incendios y el Estado no existe, ha desaparecido. Entonces sí, efectivamente, las terminales mediáticas, tanto las tradicionales como no las tradicionales, influyen muchísimo, tanto influyen, uno diría, no, es que ya nadie ve los canales de televisión tradicionales, pero resulta que los grandes millonarios, los mega millonarios compran pues estos grandes periódicos, estos grandes medios. ¿Y por qué lo hacen? Porque o bien son los que construyen el material que luego se difunde y se esparce por los medios de comunicación con estos algoritmos que fragmentan ciertos nichos de votantes para dar las noticias que quisieran que escuchen, ¿no? Los fanáticos religiosos, por ejemplo, los antiabortos, los anti-LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, tienen todo digamos, un instrumentario que lo vienen empleando ya hace más de casi 20 años o más de 20 años. Así que frente a eso hay que pelearla, pero bueno, se ha llegado, yo creería que se llegó después de todo lo que tuvimos que consumir a los días previos a la elección del domingo, se llegó prácticamente estamos a 20.000 votos, creo, de diferencia, la última vez que revisé. Así que esperemos que ese antinovoísmo de que hablábamos antes sea superior al anticorreísmo y que en abril se revierta toda esta situación. Ahora también va a ser difícil, porque una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder real. Eso es otra cuestión. Llegar al gobierno es diferente, porque la institucionalidad que ya ha sido parasitada por el presidente Noboa
va a operar y va a funcionar para entorpecer, para bloquear, para frenar. Incluso con el tema del TCE, parece una cartera del gobierno, va a comenzar con las persecuciones a través de estas denuncias que están cajoneadas, pero las reactivan según el Código Electoral Penal. Y después también la señora que vino de Argentina con su Código Penal Electoral también va a comenzar a moverse mucho en ese sentido. Y el problema es que no hay nadie que los detenga, porque el famoso órgano de cierre, el sistema jurídico, el custodio que debe garantizar que se cumpla una constitución que es republicana y democrática, no oligárquica o liberal, lejos de cumplir su función, también parece que es una oficina de delete, así como lo es la comisión calificadora que va a nombrar a los 3 nuevos jueces de esa corte. Ahora le dicen oficina de cartón de LED, Richard. Cartón de LED. Cartón de LED, qué bueno. Lucho, hay una cuestión que preocupa sobremanera y es el marco legal del señor Noboa. Es necesario revisar, no sé, la nueva asamblea, aunque no va a pasar nada porque está polarizado el tema. Está con 2 asambleístas menos. Es necesario revisar las leyes electorales vigentes en el país, donde no se vuelva a repetir este tema de yo no pido licencia, de que se vaya para el carajo la Corte Constitucional, a la final la tengo comprada y es mi corte, y tratar como que si esto fuera una hacienda propia o algún almacén de este señor Noboa y de cualquier otro presidente, porque se está sentando el peor de los presidentes en el Ecuador. Sí, pero podemos retrotraernos, irnos más atrás en la aplicación de la ley que prohíbe a los candidatos a postularse cuando tienen paraísos fiscales. Nunca se cumplió. Vamos al tema de la disolución del Parlamento días antes de la votación del juicio político. Emplear una herramienta constitucional justamente para salvarse de esta cuestión. Y ahora, por ejemplo, ya para ir a una cuestión puntual y concreta, tenemos una ley orgánica electoral, el famoso Código de la Democracia, que establece infracciones muy graves, cuya sanción prevé la alienación de derechos fundamentales como la participación política o incluso el patrimonio, que están en la Constitución como derechos constitucionales de igual jerarquía. Pero resulta que el procedimiento que se utiliza para conocer y juzgar esas infracciones es un procedimiento que ha sido diseñado por el mismo pleno del TCE. Según la ley orgánica electoral, era el pleno del TCE que tiene que manejar su reglamento de trámites. Y como es una cuestión electoral que tiene unos tiempos que deben ser más expeditos, resulta que se saltan principios básicos del debido proceso, digamos, desde 1215 con la Carta Magna, se saltan lo elemental del debido proceso justamente, y con esos procedimientos a la carta, express, arbitrarios por definición. Por ejemplo, inhabilitan políticamente a cargos públicos de elección popular por más de 4 años, el patrimonio, digamos, le ponen multas que prácticamente es confiscatorio el patrimonio, destituyen a personas cuando, por ejemplo, de acuerdo al sistema interamericano, no se puede destituir a candidatos de elección popular si no es mediante un proceso penal que siga las reglas estrictas de un procedimiento penal. El procedimiento penal, justamente porque puede acarrear la alienación de derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad, tiene que seguir un procedimiento de estricta legalidad, de taxatividad, pero los procesos electorales no son así, y por eso teníamos una denuncia por hechos del año 22, es denunciado en el 23 y recién en el 24 sale una sentencia que ese expediente estaba cajoneado y le aplican una jurisprudencia del propio TC que es del 2024 sobre una infracción, sobre una conducta cometida años atrás. O sea, en 2023. Y no puede ser. Pero bueno, eso estamos, y después el pleno con jueces, con elegibles, resulta que convalidan esa sentencia. Y ahora veremos que, digamos, por eso le pongo el tema, la cuestión de la legislación. Entonces, sí, efectivamente, la nueva asamblea debería, digamos, revisar esas cuestiones, pero por la composición de los bloques va a resultar difícil. Ahora,
sí, ese va a ser un gran inconveniente, porque a pesar de que para cumplir la Constitución se puede aplicar directamente la Constitución por parte de las diferentes carteras de Estado, la propia administración pública está obligada a por ejemplo, a realizar el famoso régimen de desarrollo, que es expresivamente antioligárquico, y eso se puede hacer con determinados actos administrativos, con interpretaciones de las leyes en el sentido más favorable a los derechos, al trabajador, etcétera. Pero en definitiva, habrán las famosas instancias judiciales, tienen la potestad para entorpecer mediante estas famosas acciones de protección o mediante acciones de inconstitucionalidad, que con una corte, que si es la misma corte la que va a conocer, lejos de ser permisivo con el actual presidente, será completamente hostil. Y entonces ahí tendremos un grave problema de gobernanza, de gobernabilidad. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.